¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va todo? Bueno, vamos con el vídeo de hoy. El vídeo de hoy es acerca de una pregunta que me hacéis habitualmente, que es, oye Hugo, cuando voy a hacer las bandejas, las bolas me rebotan mucho. ¿Por qué? ¿Cómo puedo mejorar eso? Bueno, vamos a centrarlo desde dos perspectivas, ¿vale? Uno, lo que es la pelota y otro, lo que es el punto impacto. En la pelota tenemos que hablar de, tenemos que conseguir que la pelota, a la hora de impactarla, la impactemos, si esta es la pelota, de mitad de pelota hacia abajo. Eso hace que al darle de mitad hacia abajo ya lleva efecto y al darle con mucha superficie de pala conseguimos que la pelota vaya rápida. Eso por un lado. Punto impacto. Punto impacto tenemos que conseguir que tenga este ángulo de entrada a la pelota. Es decir, que vaya lo más paralela al suelo posible. Y para conseguir esto tenemos que intentar que el punto impacto sea lo más cercano a la cara. Si el punto impacto empieza a ser más arriba de la cabeza, la entrada de la pelota es ya de esta otra manera. Y eso va a hacer que la pelota rebote mucho. Vamos a volver a recuperar el tema de la pelota. Para que a la pelota la podamos entrar bien, influye de alguna manera también el tipo de empuñadura que tenemos. Lo único que ocurre es que para este tipo de golpe, que estamos hablando de la bandeja, luego ya haremos alguna matización de la víbora, pero para hablar de la bandeja lo que nos interesa es entrar con la cara de la pala abierta y por detrás de la pelota, como se estaba diciendo. Bueno, pues una empuñadura un poco de derecha nos facilita este tipo de entrada. Una empuñadura continental nos facilita este tipo de entrada. Y una empuñadura un poco más de revés nos facilita el punto de impacto sobre la pelota. ¿A qué me refiero con eso? Que en función de las empuñaduras, lo que va a cambiar un poquito es el punto de impacto, el lugar donde vamos a impactar con respecto a nosotros. Pero le vamos a poder golpear a la pelota con esta calidad que os estoy pidiendo. Eso es lo que va a hacer que la pelota lleve el efecto apropiado para que, una vez que lo unamos al punto de impacto, la pelota consiga hacer lo que nosotros queremos, que es que bote rápido y bote hacia abajo. O lo que es lo mismo, que no nos rebote mucho. El problema está, una empuñadura muy de derecha me deja que el impacto sea muy delante. Una empuñadura continental me retrasa un poquito más el impacto para que la muñeca no sufra. Una empuñadura más de revés me retrasa mucho más el impacto para que no se me rompa la muñeca. ¿Qué ocurre? Que las que son muy de revés, muchas veces esto es muy difícil, porque se retrasa el punto de impacto. ¿Y qué hacemos cuando pegamos tan atrás? Subimos la punta y empezamos a golpear a la pelota por el lateral, porque por detrás es muy difícil y nos sale más tipo víbora que la bandeja que queremos hacer propiamente dicha. Seguimos con la pelota, ¿vale? Si nosotros golpeamos a la pelota por detrás, tenemos el efecto del que estamos hablando. Si golpeamos por el lado o golpeamos por arriba, vamos a conseguir que la pelota tenga demasiado rebote. Vamos a tener que jugar con las velocidades y con las direcciones, que eso luego también lo hablaremos cuando os comente un poquito el punto impacto. Empuñaduras de derecha favorecen que el impacto sea por detrás o por arriba de la bola y eso hace que la pelota rebote. Y aquellos que tenéis este gesto más o menos adquirido, entonces podéis darle efecto y podéis hacer que la pelota bote poco. Vamos a meternos ahora de nuevo con el punto de impacto. El punto de impacto yo siempre soy, y lo sabéis por los vídeos que tengo y los que me seguís hace tiempo, soy muy partidario de que cuando hacemos la bandeja tratemos, en la medida de lo posible, de impactar a la pelota a la altura de la cara. ¿Por qué? Porque, tal y como os decía antes, un impacto a la altura de la cara permite que la trayectoria de la bola sea de esta manera, que unida a la calidad de cómo entramos a la pelota, hacemos que bote poco. Si yo el impacto lo hago encima de mi cabeza, o bien porque no llego, o bien porque no he dado los pasos suficientes para alejarme de la pelota, o por la razón que sea, pero al final no consigo enganchar a la pelota baja, sino la cojo muy arriba, el punto de impacto tan alto va a hacer que la entrada de la pelota contra el suelo sea de esta manera, y siempre va a tener mucho rebote. ¿Qué ayudas os puedo dar cuando el punto de impacto sea alto? Por las razones que hemos visto, por las que sean, da igual, pero vais a golpear a la pelota por encima de vuestra cabeza. Bueno, lo primero que tenemos que conseguir es jugar más despacio, porque eso evitará que dé mucho rebote. Y trabajar un poco las direcciones que podemos hacer en función de si soy jugador de derecha o soy jugador de revés. Vamos a poner unos pocos ejemplos en función de los dos jugadores. En ambos casos soy diestro, ¿vale? Soy jugador de derecha, me tiran un globo, voy a llegar con un punto de impacto muy alto. ¿Qué puedo hacer con ese tipo de bola? Bueno, podemos jugar en diagonal, al final de la reja, principio de la lateral. Puedo jugar hacia el centro de la pareja rival. O puedo jugar en paralelo, con una bola plana o con una bola, si soy capaz de pegarle por aquí arriba, pues un poquito liftada. También me deja un poquito de cortado para poder dirigir la bola a la pared de fondo y que luego se pegue a la pared lateral. Pero siempre midiendo las velocidades, porque con estos impactos tan altos, si me paso de velocidad, rebota mucho,
me viene la pelota hacia el cuadro y tengo a los rivales con pelotas que están a la altura de sus hombros como mínimo para poder atacarme, con lo cual no me interesa jugar rápidas ninguna de esas opciones. Si soy jugador de revés, me pasa exactamente igual. Puedo jugar plano o liftado hacia mi diagonal en la reja o al principio de la lateral. Puedo jugar hacia la pared de fondo para que se vaya hacia la pared lateral. Puedo jugar al medio de la pareja rival o puedo jugar en paralelo. Que en este caso, para la bandeja en paralelo, lenta, cuanto más cerca de la línea, más ángulo tengo también hacia la pared lateral. Y también suele ser una buena opción jugar esa bola lenta hacia la pared lateral. Pero solo en los casos en los que voy a hacer ese tipo de bandeja cerca de la línea, ¿vale? Lo que os quede encima vuestra o hacia vuestro hombro izquierdo y tengáis ahí que intentar jugar en paralelo, tenéis poco margen. Entonces, salvo que tengáis ya mucho nivel o tengáis bien ese golpe, no os recomendaría mucho que jugarais tan hacia el rincón, como mucho hacia los pies del rival que tenéis enfrente en la zona de iguales. Hemos visto un poco si yo voy a golpear la pelota muy alta, si soy jugador de derecha o soy jugador de revés. ¿Vale? Hemos medido un poco la velocidad para jugar suave y las direcciones de donde podemos jugar. No voy a conseguir que la pelota me bote poco, pero este vídeo no va de cómo hacer que la pelota me bote poco, que ya os estoy dando algunas pistas de cómo hacerlo, sino por qué la pelota me rebota mucho y qué puedo hacer en caso de que la pelota me rebote mucho. Con la bola alta ya la tenemos. Con el impacto bajo, ¿cómo podemos conseguir que ese impacto bajo se dé más veces? Bueno, si me tiran un globo, lo primero que tengo que tener en cuenta es si tengo tiempo para irme hacia atrás. Ponerme de lado e ir lo más rápido posible atrás, porque cuanto más lejos me vaya de la red, más voy a favorecer que la pelota pierda altura y más voy a acercarme a ese punto de impacto a la altura de la cara. ¿Problemas que puedo tener? Que el globo sea muy bueno y no llegue y voy a hacer un impacto alto. Ya hemos dicho lo que podemos hacer con los impactos altos. Que me tiren un globo, que me ponga de lado y me quede parado, en vez de seguir avanzando hacia atrás. Con lo cual voy a golpear también una bola demasiado arriba, cuando tenía tiempo para poderme ir hacia atrás. Entonces, al final de lo que se trata es que provoquéis de alguna manera que el punto de impacto sea lo más bajo posible. Entre comillas, lo más bajo posible, porque más abajo del hombro no sería lo ideal. Más o menos la altura de la cabeza, la altura de los ojos suele ser la mejor. Volvemos otra vez al apartado de la pelota. Si yo a la pelota le entro con calidad me refiero a esa entrada por detrás de la pelota con la cara más o menos abierta, siempre va el canto de abajo un poquito por delante del de arriba, que el de arriba, mejor dicho, pero no en exceso, porque si le meto mucho efecto a la pelota, o mucho canto, mejor dicho, le doy mucho efecto a la bola y puedo provocar varias cosas. Que la bola me suba, con lo cual no me interesa, que la bola lleve mucho efecto pero vaya muy lenta, con lo cual a veces tampoco me interesa porque el rival se puede adelantar a que llegue la pelota a la pared. Y luego es verdad que hay algunas veces que la pelota toca suelo, toca la pared y se cae. Pero si os das cuenta, el matiz es que se cae. No es que la pelota vaya rápida y entonces bote suelo, rebote en la pared y se vaya rápida contra el suelo, sino que se cae. Entonces, bueno, es una opción más a nivel táctico, que si tenéis ese gesto nos puede ayudar, pero estamos viendo de alguna manera por qué la pelota me rebota tanto y dicho de otra manera cómo puedo hacerlo también para que la pelota me bote menos. Así que a partir de ahí ya tenemos los dos elementos que para mí son más importantes. Luego es verdad que puede ser que el gesto influya mucho de cómo es el gesto técnico, de si el brazo los tiene aquí abajo pegados, si los tiene más altos, si golpea lejos de la pelota, o sea, golpea lejos del cuerpo, cerca del cuerpo. Sí, eso también, pero para mí lo más importante es cómo le entramos a la pelota y la altura a la que vamos a golpear la pelota. Porque una vez que tenemos esos dos elementos bien marcados y sabemos cómo entrarle a la bola, que está relacionado con dónde vamos a golpear a la pelota, luego ya lo demás se puede ir matizando. Se puede ir matizando un gesto, dónde va el codo, que vaya cerca del cuerpo, en mi caso, que me gusta enseñarlo así. Que vaya cerca del cuerpo, que le entremos a la bola por detrás, que dejes salir el brazo hacia adelante para que acompañe a la pelota hacia donde quieres tirar la pelota. Entonces, con esto ya tendríais más que de sobra muchos elementos que pueden ayudaros a entender por qué la pelota os rebota tanto. Y sobre todo, que lo comprendáis. Pero sobre todo, que si no vais a llegar a una altura cómoda a la que podéis meterle calidad en el impacto, tenéis que jugar suave. Porque la pelota si no os va a salir mucho. Y ojo con los impactos por detrás y por arriba, que eso hace que la pelota siempre rebote. Tienen que llevar efecto. Es la única manera en la que la pelota os va a botar poco, que lleve efecto. Y repito de nuevo, si conseguimos que el punto de impacto sea bajo y la entrada de la pelota contra el suelo sea lo más paralela posible al mismo, conseguiremos que la pelota bote poco. Estas entradas al suelo tienen que ser con poca velocidad
para que no rebote mucho y eligiendo bien dónde las jugáis en función de vuestras facilidades y del control que tengáis técnico para poder dirigir la pelota donde queráis. Así que nada, espero que os sirva, espero que os haga reflexionar. Cualquier cosa ya sabéis, me ponéis abajo en los comentarios que yo siempre los contesto y espero que os ayude a entender un poco más por qué puede ser que la pelota os rebote demasiado cuando hacéis bandejas, ¿vale? Así que nada, un abrazo muy fuerte, cuidaros muchísimo y hasta el próximo vídeo.